Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena del mar. Proceso de cambio es proceso revolucionario. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Esta noche, ya que ha pasado reciencito el 1 de mayo, vamos a hablar sobre la clase trabajadora y el proceso de cambio. ¿El proceso de cambio es revolución, no es revolución? ¿O cómo lo definimos, lo reconceptualizamos? Les presentamos a nuestros invitados. Está con nosotras esta noche el viceministro Alfredo Rada. Bienvenido, muchas gracias. Compañero. Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Está también con nosotras esta noche Pablo Mamani, director de la carrera de Sociología de la UPEA. Gracias por aceptar la invitación, Pablo. Julieta Paredes, feminista comunitaria, parte de la clase trabajadora. Muchas gracias por la invitación. Yo les propongo en este primer sector hacer un poco de historia, porque hay mucha gente que celebra el 1 de mayo o escucha el 1 de mayo, es feriado finalmente, bienvenido, pero hacer una memoria histórica de por qué el 1 de mayo y el sentido que tiene también en Bolivia el 1 de mayo. Bueno, muy buenas noches, un saludo a Pablo, un saludo a Adriana, Julieta. Bueno. Pues el 1 de mayo tiene sus raíces en Estados Unidos, en Chicago, donde la clase obrera norteamericana, que estamos hablando del siglo XIX, se estaba organizando, pues realiza movilizaciones, particularmente una toma de una fábrica, exigiendo 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo. Y bueno, eso termina una tragedia, desde entonces es recordado, ¿no?, como el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Luego se expandió a nivel internacional, en todo el mundo se recuerda ya como el día de, no solamente el día del trabajo, como se habla ahora, sino el día de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores, por mejores condiciones laborales, por sus conquistas históricas, por el derecho a su organización o autoorganización. Y bueno, en el caso de Bolivia, ya desde las primeras décadas del siglo XX, particularmente en lo que fue la experiencia de la Federación Obrera Local, en el caso de La Paz, una federación de orientación anarquista que surgió en los años 20 del siglo pasado, es que el 1 de mayo ya forma parte, ¿no?, de la tradición histórica de movilizaciones, pero también al haber sido reconocido como un feriado, es también un día en el que los trabajadores se movilizan prácticamente todas las ciudades del país, ¿no?, recordando esa historia, pero también planteando sus propias consignas. Una historia de lucha que en el caso de Bolivia también el 1 de mayo nos hace pensar en nacionalización, ¿no?, por la nacionalización de los hidrocarburos un 1 de mayo. Siempre esperamos saber ahora qué tiene preparado el presidente, qué es un sentido que se le ha dado en Bolivia. Pablo, un poco de historia ahí. Bueno, en principio esa pregunta no lo podía responder en absoluto nunca, no lo sé. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda, el 1 de mayo en todo el mundo, como acaba de decir aquí el viceministro, es un hecho histórico, sin duda, ¿no? Y la clase obrera, aunque yo no vengo un poco del estudio de la clase obrera propiamente, vengo de los movimientos, los AILUS propiamente, siempre ha luchado por reivindicaciones, en cierto modo, sociales, económicos, políticos,
y fundamentalmente por una autonomía frente al poder o frente a los gobiernos que en ese caso se entienden son regímenes del capital, ¿no? De los modelos de explotación que se han instituido en el mundo en el siglo XIX y el XX. Entonces este es un sector por supuesto crítico dentro de ese mundo, y que creo que en Bolivia hoy el movimiento obrero vive, creo que uno de los momentos más críticos, porque no produce ideología, no produce propuestas autocríticas y críticas al propio gobierno, solo se ha subsumido, consumido. Y en ese sentido no sé qué vayan a recordar el 1 de mayo propiamente, el movimiento obrero en Bolivia, y los salarios de pronto sean el 8.5%, el anuncio que ya se ha hecho formalmente. Pero más allá de eso, creo que hay una miseria fundamentalmente en el plano económico de la clase obrera en Bolivia y una condición crítica. O sea, la clase obrera, bueno, de lo que nosotros como los sociólogos sabemos, siempre tenía debates encendidos, debates internos muy ricos de autoevaluación crítica, producción ideológica, crítica hacia el Estado, hacia los modelos de explotación del capitalismo y la explotación, en este caso de la minería, por ejemplo, ¿verdad? Pero hoy las críticas se han muerto en este proceso paradójicamente y trágicamente. Yo diría como un punto de vista crítico para empezar de pronto este debate. Julieta. O sea, a mí me parece interesante el punto de vista crítico que tenemos, ¿no? Pero yo, o sea, así como miseria, Pablo, tampoco es así. Yo vivo en la periférica, ¿no? Y más bien mis vecinos, mis vecinas, o sea, para decirte, ¿no? Donde uno nota los cambios que han habido en mi barrio, yo vivo en Las Delicias, todos están construyendo por lo menos un cuartito, ¿no? O sea, yo creo que ese es un avance. El mínimo de jornal que nuestros compañeros, porque también tengo vecinos que son albañiles, que antes era 80 bolivianos, 70 bolivianos, que era, pues ahora no baja de 150, o sea, así, de amistad puedes encontrar a alguien, pero 120. 120, así, pero rogándote. Entonces yo, o sea, tanta miseria, así. Sí, los niveles de pobreza no son lo que quisiéramos de la noche a la mañana, sí, eso sí, ahí estamos. Estamos de acuerdo que no es tan rápido, pero bueno, también no es de la noche a la mañana, digo, ¿no? Yo, en lo que yo puedo ver, y también de lo que tengo mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, o sea, miseria, no. Lo que sí creo que hay elementos ahí que tenemos que discutir, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos el proyecto político, digamos, de poder, de toma del poder, que se planteaba desde la clase obrera, desde la izquierda, y cómo ese proyecto político de toma del poder por parte de la clase obrera luego se funde cuando los obreros se comienzan a reconocer que habían sido también indios, ¿no? No había sido solamente su carácter de clase lo que constituía. Y en ese sentido, el Pacto de Unidad, el CONALCAM, yo creo que ha articulado esas propuestas que estaban ahí presentes, esos reconocimientos en el planteamiento de la descolonización, y de que una descolonización no puede ser solo una reivindicación antirracista, sino que necesariamente también tiene que ser anticapitalista, antitransnacional. O sea, se va fundiendo los procesos políticos. Lo que sí yo no veo hoy muy claro es cómo vamos a relacionar un proyecto social, político, alternativo al eurocéntrico, al planteamiento eurocéntrico. O sea, ¿cómo lo vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a articular? Eso es lo que yo no veo claro, porque creo que por lo menos desde el vicepresidente ha planteado primero el capitalismo andino, y ahí no han dicho nadie nada, excepto unos cuantitos que hemos dicho, ¿cómo pues capitalismo andino? O sea, aquí nunca ha habido capitalismo andino, ¿no? O sea, vos estás fundando, le estás dando aire. Desde esas, no sé si son errores solamente, desde esa mirada, para mí, es lo esencial ahorita discutir sobre cómo vamos a ligar las reivindicaciones propias, incluidas las reivindicaciones de la lucha anticolonial,
en un proyecto político que no vaya a reciclar para nosotros, feministas comunitarios, el patriarcado, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que a mí me parece importante. Solo Julieta, les propongo yo, porque el tiempo en tele es terrible, irnos... Pero ya está encendido. Sí, ya está encendido el debate. Cerrar este espacio de historia con un pequeño sondeo que hemos hecho, porque el proyecto político se construye con personas. Las chicas, los chicos en la calle saben de qué se trata el 1 de mayo. Nos vamos con ese sondeo y volvemos en el siguiente sector. ¿Qué se recuerda el 1 de mayo? El 1 de mayo recordamos el Día del Trabajador, la masacre de Chicago, cuando los masacraban a los trabajadores, no les hacían trabajar las 8 horas, les hacían trabajar todo el día en lugares, digamos, no les daban un buen salario, los masacraban, los castigaban, de todo les cobraban, así que yo creo que por eso la gente se ha levantado, un 1 de mayo se levantó y dijo basta de tanta opresión, de tantos sufrimientos, y han luchado y pues han conseguido las 8 horas de trabajo. O sea, el único que me acuerdo es el Día del Trabajador. Se recuerda por todos los trabajadores que hay en el país. Y feliz 1 de mayo a todos los trabajadores que trabajan, algunos trabajan más de 8 horas. El 1 de mayo, el Día del Trabajo. Bueno, en el plano internacional, por aquella matanza en Chicago, y en Bolivia por también la masacre en diferentes oportunidades a los trabajadores, tanto mineros como fabriles. No lo sé. El Día de Trabajo en honor a los efemérides que estaban en una fábrica que se había quemado e incendiado porque querían tomar a los trabajadores para que trabajen más de 8 horas y eso era injusto. Día de los Trabajadores, por supuesto, señorita. Sí. Pues felicitar desde este canal Avia Yala, un nuevo canal, ¿no? Que está en la zona de Obrajes. Felicidades a todos los trabajadores, a mujeres que trabajamos desde la mañana hasta la noche. Tenemos hijos, trabajamos, a veces somos padres y madres, trabajamos para llevar adelante a nuestros hijos. También a los buenos papás. Algunos papás no valen la pena, pero algunos papás sí valen la pena. 100% del 100 habrá unos 5 que valen la pena, ¿no? Buenos padres de familia. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre la clase trabajadora y el proceso de cambio de viceministro. Volvemos con usted. Sí, a mí me parece muy petulante decir que hay una miseria ideológica en la clase obrera, ¿no? Solo quien no conoce a la clase obrera, no ha participado en asambleas sindicales, puede plantear una cosa así. Los debates en el sindicato minero de Huanuni, los debates en el sindicato minero de Colquiri, son debates profundos. Y justamente a partir de esos debates es que ha salido una línea de reencuentro de la clase obrera con el proceso de cambio. ¿Para qué? Para profundizarlo. Ese es un planteamiento ideológico. Podemos no estar de acuerdo con él, pero es un planteamiento ideológico. Cuando la clase obrera, representada por la Central Obrera Boliviana, plantea una tesis del socialismo comunitario, es un planteamiento ideológico. Entonces yo no sé a qué viene aquello de que hay una miseria ideológica, no estoy de acuerdo con Pablo en ese aspecto. Y además creo yo que estamos atravesando por un momento de profunda reorganización de la clase obrera. Las huelgas que se dieron en SAO contra la patronal en Santa Cruz y que fueron ganadas por el sindicato. SAO es una de las fábricas más grandes en Cochabamba, ¿no? Fue ganada la huelga contra la patronal privada allá. El caso de Manaco, en Cochabamba, que también hubo una huelga contra la patronal privada en Cochabamba y ganó el sindicato de Manaco, está mostrando un proceso de reorganización muy interesante del sector fabril. En el sector de la construcción, que es el sector más dinámico de la clase obrera, creo yo que es el más numeroso. No son los mineros, los fabriles o los petroleros los más numerosos al interior de la clase obrera, son los constructores. Toda la rama de la construcción es la que más dinamismo ha mostrado durante estos años. Entonces creo que ese sector de la construcción hoy está viviendo un momento de auge en cuanto se refiere a la conformación de nuevos sindicatos,
que antes no existían. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban bajo modalidades de informalidad y de flexibilidad laboral. Hoy eso se está superando. Entonces, yo creo que hay que ser rigurosos en esto. Hay un debate profundo en el interior de la clase obrera. Que no estemos de acuerdo con los planteamientos que van saliendo es otra cosa. Pero hay planteamientos ideológicos que tienen que ver sobre todo con la profundización del proceso de cambio. En lo personal yo creo que son justamente esos movimientos sociales de los cuales la clase obrera forma parte, donde vamos a encontrar la posibilidad de profundización de este proceso. Eso no lo vamos a encontrar en el nivel gubernamental. El gobierno es eso, es un gobierno, administra un Estado. Y al hacerlo, pues puede incluso caer en posturas conservadoras. Pero en cambio los movimientos sociales, al luchar por sus derechos, sus reivindicaciones, por avanzar en cuanto se refiere a la transformación económica, política y social, sí es un factor dinámico al interior de este proceso de cambio. Es lo que podría convertir este proceso de cambio en un cambio revolucionario, una transformación profunda de las estructuras políticas, económicas y sociales. Entonces, creo yo que esa es la apuesta que hay que hacer. Me parece muy importante el paso que ha dado la Central Obrera Boliviana hoy. Yo sé que hay corrientes de ultraizquierda al interior de los sindicatos, que siempre existen, que corrientes de ultraizquierda que van a criticar la orientación de la Central Obrera Boliviana, de su dirección nacional. Pero desde mi punto de vista es la posición correcta hoy, porque la confrontación entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno del presidente Evo Morales, ¿a qué podría llevar? Llevaría nuevamente a una experiencia del UDP, donde ya hubieron corrientes de ultraizquierda que planteaban que había que superar por la izquierda al UDP, y combatieron al régimen de Hernán Siles Suazo. ¿Y qué terminaron haciendo? Terminaron alfombrando, ¿no?, el ingreso del neoliberalismo. Fue la derecha la que terminó aprovechando ese desgaste mutuo de sindicatos y gobiernos. Entonces, me parece muy madura la postura de la Central Obrera Boliviana de reencuentro con el proceso de cambio y, repito, creo que ahí radica la posibilidad de que este proceso se profundice. Pablo. Mira, claro, depende quién mire con qué lente, ¿verdad? Y desde qué lugar del poder. Eso justamente es justificación. Pero yo creo que, mira, hay una cosa que se ha perdido elementalmente en el movimiento indígena, en el movimiento campesino, en el movimiento obrero: la autonomía frente al gobierno, frente al Estado. La posibilidad de autoorganizarse, autorreflexionarse críticamente, plantear sus demandas, porque hoy yo creo que el 8.5% de salario de aumento es absolutamente inadecuado al contexto de la vida. Si además tenemos una bonanza económica, ¿verdad? Como Julieta dices que hay circulante, hay dinero, ¿verdad? Pero el salario que se les ofrece o que les está pidiendo o se está tratando de incrementar es algo que no está por debajo del costo del ganancia familiar, como dicen los trabajadores, ¿no, verdad? Entonces, no es coincidente formalmente entonces con este proceso del discurso, digamos, del empoderamiento de la clase obrera y, por supuesto, en un sentido de cogobierno incluso de las políticas ideológicas que surjan de ese proceso de lucha, sino más bien un uso instrumental de esos elementos sustancialmente. Y creo que hoy, claro, después del neoliberalismo, la clase obrera fue pues brutalmente, digamos, desgastado ideológica y organizativamente, fue fragmentado, ¿verdad? Fue disminuido en términos de organización, en términos de número, ¿verdad? Le cuesta reorganizarse, pero en este momento debía ser la forma organizativa más poderosa de contención, si quieres, a la oligarquía de la derecha boliviana que se está volviendo a rearmar, pero no es así. Entonces está subsumido, está subordinado, está condicionado a lo que el gobierno diga. Entonces eso no es, creo que, un buen momento histórico para el momento de la clase obrera, fundamentalmente. O sea, la autonomía es un elemento sustancial. Y cuando las organizaciones sociales reclaman autonomía, el gobierno interviene. El caso de CONAMAC, por ejemplo, división y violencia en esa organización, y fueron así en todos los lados. Y eso no es buena señal de ningún proceso de un gobierno revolucionario, sino controlar a costa de cualquier violencia, voces críticas, cuando la crítica es necesaria justamente para construir colectivamente un país que hemos apostado que es plurinacional, y ese horizonte plurinacional es algo que hay que pensar diferente frente a lo que Julieta decía, ¿no es cierto?, al eurocentrismo, a la colonización moderna de la política y la forma liberal de la política que se nos ha impuesto como elemento civilizador del orden de la sociedad.
o alternativas frente a eso pudiéramos estar discutiendo de manera colectiva y orgánicamente en todos los niveles para ver, por ejemplo, cómo es el sistema político, que hoy sigue siendo liberal, que sigue siendo de la manera como se hace y con todo ello, pero entonces no. Entonces yo lo que voy es que teniendo un gran momento histórico como esta, y teniendo, yo he dicho varias veces, como nunca en la historia del país hemos ganado con el 54% primero y luego con 64%. El 2/3 en el Parlamento, ¿no es cierto? Una poderosa organización confederada de 5 organizaciones nacionales, ¿no es cierto? El proceso que se planteó en la Asamblea Constituyente, y como por primera vez los indios y los mestizos en este país tenemos mando sobre el ejército y sobre la policía. Una disponibilidad histórica, como diría Zabaleta, para hacer las cosas de raíz. Pero no se hizo eso, no se va a hacer eso, porque en el fondo yo creo que hay una miseria ideológica, pero claro, hay una gran parafrenaria lingüística, discursiva, de que el proceso está bien, todo eso, pero cuando se caiga eso, todos nos vamos a dar cuenta que esto fue un engaño. Entonces yo lo que digo estamos perdiendo un momento histórico de extraordinaria condición. La derecha, la oligarquía ha sido derrotado y ha sido derrotado obviamente, ¿no es cierto? Y sigue siéndolo hoy, no tiene liderazgo posible. Pero entonces más bien negociamos con ellos, ¿verdad? El tema de la tierra en Santa Cruz, el tema de los créditos en Santa Cruz, el tema del desmonte, que fue un gran perdonazo en Santa Cruz y en el Oriente, ¿verdad? Es una cosa abiertamente pro-oligárquica. Entonces, de pronto puede ser estratégica esa postura, sí puede ser una cosa estratégica para pararles, ¿no es cierto? Pero pudiéramos haber hecho de otro lado un gran proceso de movimiento, de movimientos sociales y además de propuestas y de ideas y de producción de nuevas intelectualidades y nuevos liderazgos. Que el gobierno se afana permanentemente en aplastar cualquier liderazgo que quiera surgir, ¿verdad? Incluso fundamentalmente si es indio, fundamentalmente, no tanto el blanco, porque el blanco no es el poder en este país en el momento actual, ¿no? Julieta. La palabra. Sí, Julieta, a ver, a mí me parece importante cómo usamos los términos en la discusión política. Decir miseria ideológica, compañero, sí es petulante, pero además es desinformado, es anulante de la otra y del otro, hermano. O sea, lo mismo que estás reclamando, compañero, hermano Pablo, estás reclamando de que no se deja surgir, no se deja plantear. O sea, decir miseria ideológica a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, es una posición típicamente patriarcal. Yo creo que todos los procesos sociales, en tanto y cuanto no cuestionen sus formas machistas y patriarcales de metodología, van a enmascarar pugnas personales por el poder, ¿sí?, que es tan típico del caudilismo, ¿no? O sea, anular al otro, mismo diciendo que se es de una cultura de la no confrontación, no binaria, pero las pugnas, yo he visto ahí pugnas de poder, dentro del CONAMAG he visto pugnas personales, quitoneo patriarcal y machista del poder, al cual, digamos, le dan algunos elementos políticos, le dan elementos justificativos, digamos, de confrontación ideológica, pero en el fondo yo voy viendo y voy sopesando esas pugnas caudillistas, ¿no?, por un lado, y no voy a santificar tampoco ni a los unos ni a los otros, pugnas caudillistas, en los cuales también ciertos sectores del gobierno se han metido y han metido las manos. Pero el otro elemento, compañero, para mí, radica en cuál es la propuesta. O sea, no podemos, perdón la expresión, pero tirar mierda con ventiladora cuando no estamos planteando propuesta. Cuando nosotras y nosotros estamos discutiendo en las calles de cómo articular las reivindicaciones propias, específicas de cada sector en un proyecto político que no anule, que no ponga por sobre los intereses de un país, de un proceso político que queremos cuidarlo. Cuando estamos planteando eso, estamos planteando y le estamos pidiendo a nuestros compañeros que dejen de quitonearse y pensar en el poder como la toma del poder, y que comencemos a pensar en el poder como verbo. Entonces, en ese sentido, compañero, sea los de CONAMAG orgánico que ahora se llaman, sean los de, no sé, de los distintos grupos que hoy pugnan en una confrontación, no digo con el gobierno, digo con el proceso de cambio, ¿cuál es la propuesta?
¿Cuáles son los elementos alternativos que se va planteando como horizonte? Entonces ahí, ¿quién aparece? Aparece un indio del proceso de cambio, y eso me parece peligroso, y eso tenemos que cuestionarnos como aymaras, Pablo. ¿Te parece? Sí, solamente acabo estito. ¿Cómo se llama el nuevo? El Félix Pazzi. ¿De dónde ha salido? Él está planteando una propuesta. Pero date cuenta, hermano, de tanto tirar mierda al proceso de cambio, pues, confunden gobierno con proceso de cambio, ¿no? Entonces, de tanto confrontarse, ¿qué es lo que ha producido? Y ahí sí hay una propuesta muy jodida que está aportando a la derecha, y es contrarrevolucionaria. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Por un lado veo a las organizaciones sociales que sí, no tendrán la labia, los compañeros, pero que se está pugnando, y no hay así una venia así rastrera hacia el gobierno, no lo hay. Hay un cuestionamiento, pero los movimientos sociales, ahí estamos de acuerdo, la autonomía de los movimientos sociales no son el gobierno debe servir a los movimientos sociales. Ahí estamos. Nos estamos yendo al final del sector. Yo les propongo volver sobre esto que ha planteado Julieta en el próximo sector. Seguimos discutiendo sobre la clase obrera en proceso de cambio. Estamos en Despatriarcalización ya, discutiendo por el 1 de mayo sobre la clase obrera y el proceso de cambio. Yo les pido un minuto antes de reiniciar la discusión con lo que para mí también es lo que está sucediendo ahora con la clase obrera. O sea, los gobiernos no hacen revoluciones, y eso lo sabíamos desde el principio. Entonces no podemos exigirle al gobierno que haga la revolución, para eso estamos organizados, para eso son las organizaciones y los movimientos sociales, ¿no? Algo que me parece de una lucidez impresionante es lo que ha hecho la COP, de aperturarse a las otras organizaciones sociales, porque antes una iba a la COP y si no estabas afiliada te mandaban a volar y no te permitían ni siquiera discutir en las asambleas. Y hoy eso sí sucede. Hoy vamos y discutimos en las asambleas. Hoy tenemos una posición que es escuchada, que es recogida dentro de la Central Obrera Boliviana, está aperturada, y eso significa romper una visión de izquierda tradicional de lo que es la clase obrera y sindical, ¿no? Que se choca con los pueblos indígenas, que eso choca con nosotros las mujeres, porque la clase obrera y sindical era pura de hombres, ¿no? Entonces esa lucidez me parece importante en la clase obrera, y ahí me parece necesario ser crítico con esa visión de la autonomía heredada de la Revolución Francesa, de la izquierda burguesa, digamos, en algún sentido, que es, uno es autónomo hasta del pueblo. Y eso pasa en el feminismo también, ¿no? Autónomo de todo, autónomo del marido, del partido, del pueblo, de todo el mundo. Entonces, ¿qué clase de autonomía es esa? A mí me parece que había que tomar posición como clase trabajadora. Hay que ser autónoma del gobierno y del Estado, por supuesto, pero una no puede ser autónoma del pueblo, que es el que está haciendo el proceso de cambio. Con eso volvemos en la discusión, viceministro. Sí, a ver, yo no me asusto cuando hay críticas al gobierno por cosas que se están haciendo, porque soy de los que considera que el gobierno y el proceso son campos de lucha, en los que vamos a encontrar tendencias, sí, que van a pues buscar acuerdos, pactos, en algunos casos tácticos, en otros casos estructurales, y varios de esos acuerdos, en fin, van a fortalecer, pues, en algunos casos el capitalismo. Hay tendencias así, pero también hay tendencias que plantean la profundización de este proceso. Por eso es que decía, no es el factor gobierno el elemento central en este proceso, son los movimientos sociales. Y movimientos sociales que, a partir de una decisión histórica de la Central Obrera Boliviana, del reencuentro con el proceso de cambio, es que fortalecen estructuras como, por ejemplo, la Coordinadora Nacional por el Cambio. A mí me llama mucho la atención y me agrada la actitud de la Central Obrera Boliviana, sí, que lejos de ese sectarismo en el que simplemente los que son asalariados pueden hablar, pues la Central Obrera Boliviana se abre a la Coordinadora Nacional por el Cambio, donde están otros sectores, donde está el Pacto de Unidad, donde están cooperativistas, mineros, gremialistas, están las juntas de vecinos, las juntas escolares, las trabajadoras del hogar, cada vez más sectores. Creo que la CONALCAM puede convertirse en el factor decisivo y de conducción política de este proceso, y hay que apuntalar a eso. Justamente eso va a permitir
neutralizar aquellas tendencias pactistas, conciliadoras, que buscan simplemente, tal vez bajo un planteamiento de capitalismo andino, o como quiera que se le llame, pues consolidar un statu quo. Yo creo que ahí los movimientos sociales pueden, ¿no?, precisamente profundizar este proceso. Ahora, eso pasa por acuerdos que se van construyendo, ¿no? El tema, por ejemplo, del incremento salarial. El incremento salarial que se ha acordado con la Central Obrera Boliviana del 8,5% sobre el básico, sobre la masa salarial, y del 15% de incremento sobre el salario mínimo nacional, sigue siendo de los mayores incrementos que se han dado durante este periodo. Ni punto de comparación con los incrementos, que en realidad no eran incrementos sino solo reposiciones, que hacían los gobiernos neoliberales. Esos eran momentos de pauperización de la clase obrera. Entonces, cuando con la Central Obrera Boliviana debatimos la realidad económica, la realidad del sector laboral, y acordamos ese 8,5%, que además en varios sectores se va a aplicar de manera inversamente proporcional. Esto es, los que ganan menos recibirán mayor incremento y los que ganan más recibirán menor incremento, ¿no? Entonces estamos aplicando verdaderamente políticas de redistribución. Ese tipo de cosas, pues sí hay que valorarlas, ¿no? Y no simplemente atacarlas con discursos fáciles, que es muy sencillo de hacer, ¿no? De decir que son incrementos que no están a la altura de la canasta familiar, en fin. Yo he escuchado al interior de la Central Obrera Boliviana pues discursos también de ese tipo, de ultraizquierda, ¿no?, que planteaban, por ejemplo, el salario mínimo, o sea, el básico nacional de 2.800 bolivianos. Y con eso nos querían llevar a la época del UDP, no sé si se acuerdan, ¿no? El salario mínimo vital con escala móvil. Ese era el discurso demagógico de entonces, ¿no? También con esos argumentos de que la miseria, de que la pobreza, en fin, salario mínimo vital con escala móvil. Y con eso llevaron a las cuerdas a Hernán Siles Suazo. Y luego vino la derecha, que desde luego, mientras sindicatos y gobiernos se enfrentaban unos a otros, la derecha aplaudía desde el balcón. Nosotros no vamos a volver a esa época, y creo que la Central Obrera Boliviana en ese sentido adopta una actitud muy madura, estratégica, al plantear un incremento salarial que no es solamente una reposición, es un verdadero incremento salarial, porque además el incremento al salario mínimo nacional tiene una repercusión sobre otros beneficios sociales. Por ejemplo, los fabriles calculan su bono de antigüedad sobre 3 mínimos nacionales. Entonces, al incrementarse el 15% el salario mínimo nacional, tiene un impacto verdaderamente significativo sobre los ingresos que perciben, por ejemplo, los compañeros fabriles o los constructores. Entonces, creo que esas cosas hay que valorarlas, por supuesto que sí, y yo creo que además, en un momento en el que la coyuntura económica del país nos está mostrando que por un shock externo, que no es culpa de los bolivianos, la caída internacional de los precios del petróleo, del gas, de la quinoa, de la soya, de los minerales, va a tener impacto sobre nuestra economía. En un momento así, que nosotros logremos acordar con la Central Obrera Boliviana que van a seguir habiendo los incrementos, realmente muestra que es posible tomar decisiones redistributivas juntamente con los trabajadores. La clase trabajadora, Pablo Sebastián. Un cachito, una cosita. Sí, es interesante el modelo redistributivo, pero hay una cosa que sí nos sigue doliendo. Ya la anterior vez, cuando se sentó para la anterior discusión sobre el aumento salarial, se sentó en la misma mesa a la Central Obrera Boliviana y a la Confederación de Empresarios Privados. Ese fue un error. No, o sea, esas cosas son las que las vamos a señalar. O sea, no puede pues el gobierno ponerse neutral al patrón, o sea, al patrón con el obrero, al esclavo con el amo. O sea, no es porque la clase obrera es esclava, pero no puedes. Al golpeador es como si la conciliación familiar, ¿no? Poner al golpeador con la compañera golpeada. Entonces, a ver, arreglen entre ustedes. No es así. O sea, para eso está el Estado y para eso está el gobierno. Tanto en el plano personal de la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, la cuestión de la conciliación, le van a conciliar igualito, el gobierno le hace sentar a la Central Obrera Boliviana, y los compañeros de la Central Obrera Boliviana, ¿cómo van a ir a sentarse con sus explotadores? O sea,
se reunirán con el gobierno para discutir el aumento salarial, el cómo estaba ganando tan abundantemente el empresariado, y le irán a discutir. Y el empresariado que se reúne y el gobierno le discutirá, ¿verdad? Pero no nos vamos a sentar. Y lo mismo ha pasado en la cumbre aquí de la, ¿cómo era? De la última cumbre, alimentaria, agraria, igualito. La CAO sentada con los compañeros campesinos. ¿Qué es eso? O sea, eso, y no es un error, ya se está constituyendo en una metodología de relación. Y eso es lo preocupante, porque digamos el año pasado pudo haber sido un error, pero hoy ya es la segunda, entonces ya esto está constituyéndose en una metodología. Y ahí sí, o sea, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, no solo debemos protestar, o sea, vamos a convocar a los compañeros lo que podemos, porque tampoco es que nosotros seamos la organización que pise fuerte ni en la central obrera ni nada, o sea, vamos teniendo nuestro lugar, pero les vamos a convocar a nuestros compañeros y vamos a decir, ¿por qué aceptamos esa reunión? Por mucho que lo queramos al compañero Evo, que nos caiga bien o que no les caiga bien, no importa, el asunto no es que él diga y se vaya la clase obrera, la CSUCB, movimientos que se vayan a reunir ahí. No, pues, no puede uno discutir. O si uno va es a cuestionarle, a encararle esto que decía también Pablo, y ahí hay que reconocerlo. O sea, la tierra es en poder de quién está. Los préstamos en poder de quién están. Y además de paso habían querido meter los transgénicos así, que aceptemos calladitos. No, pues. Entonces esas cosas son las que tenemos que oponernos y por ahí tenemos que proponer. Muy rapidito, Pablo, sobre este temita de la cumbre agropecuaria. Hermano, por favor, sí. Dale, Pablo. Ya. Sobre este temita de la cumbre agropecuaria. Hay tendencias, y hay que decirlo con claridad, que plantean la necesidad de que ante la caída mundial de los precios de las materias primas hay que generar mayor productividad, mayor producción, mayor exportación. Esas tendencias están reflejando al interior del gobierno un concepto distinto al del proceso de cambio, que es el de la economía plural, que lamentablemente fue una concesión que se hizo en la Asamblea Constituyente para viabilizar el texto constitucional, porque se necesitaba 2/3. ¿Y quién planteó la economía plural en la Asamblea Constituyente? Samuel Doria Medina, que era constituyente por entonces. Hay tendencias, y no hay que temer el decirlo claramente, hay tendencias al interior del gobierno que obran sobre ese nuevo concepto de economía plural, que es conservador. Pero creo yo que estas corrientes críticas que fundamentalmente ganan fuerza en los movimientos sociales son las que pueden corregir el rumbo, porque esta orientación así pactista, conciliadora, va a llevar, como por ejemplo el año pasado se intentó un diálogo tripartito sobre el acuerdo por el tema salarial, fracasó. Este año porque los procesos no son puros también, ¿no? Se corrigió este año y se acordó entre el gobierno y los trabajadores, sin presencia de los empresarios privados. Yo creo que en el tema tan sensible de la tierra, ¿no?, y del territorio, que eso tiene que ver con la cumbre agropecuaria que acaba de concluir en Santa Cruz, los movimientos sociales van a tener que corregir el rumbo, ¿no? Un rumbo desde mi punto de vista equivocado, en el que busca simplemente acuerdos con el agroempresariado, cuando esos acuerdos no van a ser sostenibles en el tiempo. Pablo. Sí, bueno, para terminar de pronto, yo creo que, mira, gracias en principio, estamos a tiempo todavía, y por suerte en Bolivia, y creo que en América Latina, de repensar profundamente estos procesos que estamos viviendo, ¿no? Si no los repensamos, igual la derecha o cualquier otro grupo se nos va a venir por encima de las diferencias internas que tengamos. Porque hay errores gravísimos, y ya no son errores, son políticas de Estado que están emprendiéndose claramente en beneficio de grupos oligárquicos a las que hemos combatido radicalmente. Y eso está haciéndose de modo, dice metodológicamente, pero estructuralmente desde el gobierno y desde el Estado, ¿verdad? Y eso es gravísimo. O sea, no podemos quedar en silencio nosotros, y menos los movimientos sociales, ante este tipo de conductas que ya son eventualmente ya como condicionadas a reconducir el proceso de la expropiación de los bienes públicos en favor de los grandes transnacionales y las corporaciones empresariales nacionales que sabemos quiénes son. Entonces esos hechos ya no son errores,
ya son posiciones políticas ya tomadas. De pronto en esa disputa interna en el gobierno, esos grupos ya han tomado postura y ya han ganado entonces palestra para ya dirigir en esa línea. Entonces los movimientos sociales en eso ¿tienen que quedarse con los brazos cruzados? Absolutamente no. Tienen que reaccionar y en algún caso buscar autonomía radical frente a ese hecho, porque el momento que se hunde el gobierno, también los movimientos sociales se van a hundir. Y eso no es deseable desde ningún punto de vista. Simplemente eso. Nos vamos al último sector para precisar el rol de la clase trabajadora en proceso de cambio y en la lucha contra el patriarcado. Estamos en Despatriarcalización Ya, hablando, porque ha sido el 1 de mayo, hablando sobre la clase trabajadora, obrera, sindical, los movimientos sociales y su rol, sus responsabilidades políticas en el proceso de cambio. Compañeros, hermanos, Julieta, una de las responsabilidades políticas es la lucha contra el patriarcado, ¿no? Reposicionar las luchas de los movimientos sociales, visibilizando el patriarcado. Esa claridad ha existido fundamentalmente en Bolivia. ¿Cómo ven ustedes eso? A mí me parece importante para un poco poner algunos elementos para la discusión, ¿no? Hemos estado hablando de la clase obrera, de la Central Obrera Boliviana y también, digamos, agradeciendo la apertura de los compañeros hacia otros sectores, ya. Pero todavía no se discute hoy dentro de un modelo económico, el modelo redistributivo, lo que es el trabajo de las mujeres. O sea, un trabajo, la triple jornada, trabajos remunerados por debajo del salario, ¿no? Igual tiempo de trabajo, igual calidad de trabajo, y las mujeres ganamos menos, ¿no? Eso todavía no lo estamos discutiendo. Y mismo las condiciones del trabajo, ya no solo asalariado, sino del trabajo, por ejemplo, que se hace en las comunidades, la doble, triple jornada recargada del trabajo doméstico hacia las mujeres y hacia las niñas. Entonces, mientras no discutamos, ¿no? Porque ahorita hemos discutido más o menos asexualmente la Central Obrera Boliviana, el proceso de cambio, ¿no? O sea, todo eso asexualmente. Pero ahora le pondremos cuerpo, ¿no? De la misma manera que le ponemos cuerpo, piel, cultura, ¿no? Todo el proceso de descolonización, lo que significa nuestras reivindicaciones. Igualmente en el cuerpo le pondremos ahí cuerpo sexuado. O sea, no es lo mismo ser mujer que ser hombre trabajador. No es lo mismo ser mujer indígena que hombre indígena. Entonces, ahí, ¿cómo afrontamos en este proceso de cambio el trabajo, desde la jornada de trabajo, desde la retribución y valoración monetaria, porque estamos en un sistema capitalista, ¿no? No nos vamos a conformar con el cucharón de plata o la medallita a la buena ama de casa, sino aquí las cosas se definen en términos de tiempo de trabajo, fuerza de trabajo y remuneración monetizada, ¿de verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos, compañeros, en ese sentido? ¿Quién quiera? Mira, yo siempre he sido, digamos, muy respetuoso y sigo siéndolo, y creo que lo voy a hacer toda mi vida, de la lucha de la mujer, y ustedes llaman el feminismo, ¿no? Comunitario. Claro, porque, mira, desde el punto de vista catarista o indianista, y ustedes de pronto pueden no estar de acuerdo, se ha pensado y se piensa desde la ILU, por ejemplo, la sociedad está compuesta por dos sectores de la sociedad. Un sector 50% hombres, otro sector 50% mujeres. Y no puede ser una sociedad justa que un 50% se sobreponga sobre el otro 50%, ¿no es cierto? En este caso masculino, ¿verdad? Entonces, esa lucha debe ser una lucha de gobierno compartido de los dos géneros o de los dos sexos, para, en el sentido de compartir finalmente los derechos, la vida, el gusto, ¿cómo se llama? El placer de vivir o de luchar, ¿no ven? Entonces, eso yo siempre he sido muy claro en ese sentido, porque eso en estas sociedades machistas, patriarcales, capitalistas, modernas, en todos los sentidos, no hay esa idealidad de por lo menos tener un equilibrio. No hay equilibrios perfectos, por supuesto, ¿no? Pero buscar por lo menos en que el 50% sea cogobierno del otro 50%. Lo que significa que tampoco entonces hay que buscar desequilibrar en que entonces ahora sean las mujeres las que gobiernen sobre el resto de la sociedad. Que entonces iríamos al otro extremo, ¿no ve? Entonces esa es mi opinión, y por eso yo siempre he dicho, y me parece que en el tema del movimiento indígena, en el movimiento campesino, en el movimiento obrero, en el movimiento intelectual aymara incluso, de la que yo vengo, ¿verdad? Debemos estar muy claramente
convencidos de que nuestras hermanas y nuestras mujeres, nuestras compañeras, no pueden ser el uso del voto, el uso del sexo o el trabajo sin merecer un reconocimiento absolutamente como corresponde. Creo que desde el punto de vista del IU, eso es algo que se cataloga como algo central. Y simbólicamente de pronto no sea la que se practique en los hechos, pero es una idealidad que no existe en la modernidad liberal, no existe en la idealidad socialista. Ahí es el que es revolucionario, el que triunfa con las armas y el que se impone y es el jefe único, ¿verdad? Y no hay otra posibilidad. Entonces yo creo que hay que abrir matrices de reflexión en otros horizontes y absolutamente de acuerdo en tu debate, Julieta, y en todo lo que ustedes plantean, porque eso es lo correcto y lo debe ser justo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, hay fenómenos de feminización de indígenas, y los hubo y los hay. Es decir, a ver, Tata, ven, en Garita de Lima, ¿verdad? Un compañero, un hermano cargador aymara, ¿verdad? Está ahí. Entonces, se la feminiza. ¿Y quién lo feminiza? Una mujer blanca. Una mujer blanca la feminiza al varón, ¿verdad? Y entonces hay una feminización del propio varón en el sentido... Entonces, es patriarcal eso obviamente y es colonial y racismo puro, ¿no ve? Entonces, esos debates y esas luchas debemos abrirlos. Yo plenamente de acuerdo, y eso es la parte por lo menos muy crítico, que en el sentido de las maneras como se abren los procesos coloniales y modernos deben ser abiertos, pero yo pienso de la manera radical. No solamente debe ser mera retórica, mero discurso o un decreto supremo, hay que asumirlo estructuralmente, o no estamos en construir el país justo. Y si no estamos, es una retórica discursiva y un decreto supremo, pensamos que eso va a resolver todo, cuando no es cierto, cuando es un hecho estructural y además es subjetivado. Está subjetivado tanto en la mujer como en el varón y como en el poder, por supuesto, ¿no es cierto? ¿A quién le hacen caso más, verdad? Al varón cuando habla desde el poder, y no tanto hacen caso a la mujer aunque hable desde el poder. ¿Verdad? ¿Qué diferencia en esa relación del poder? Por supuesto. Entonces eso es un hecho absolutamente real y debe ser planteado, yo digo, de manera radical. Viceministro. Sí, yo creo que hay una crítica, ¿no?, que se le puede hacer a los movimientos sociales en Bolivia, y es que son muy machistas, ¿eh? Son muy machistas. La cantidad de dirigentes que existen, por ejemplo, hace un momento hablábamos en la CONALCAM, son como 45 dirigentes de organizaciones sociales, de igual cantidad de organizaciones sociales. Y resulta que contadas mujeres, ¿no? Jenny Arias, de la Confederación de Trabajadores en Salud, Prima Oxa, de las Trabajadoras del Hogar, Juanita Ancieta, de las Bartolinas, unas 2 más 5, ¿no? Creo que eso hay que cambiar. Y creo que el feminismo comunitario en ese sentido, el que ustedes vienen construyendo, ¿no?, en programas como este, en fin, puede contribuir mucho en eso, ¿no? Yo creo que una lucha anticolonial, antipatriarcal, anticapitalista, pues sí, es lo que debemos construir, ¿no? Es decir, un proyecto de esas características. Yo creo que este proceso de cambio justamente tuvo ese sentido y sigue teniendo ese sentido, pero hay que también luchar por mantener ese sentido, porque de pronto, si es que simplemente las decisiones se toman desde arriba y no desde los movimientos sociales o coordinando con los movimientos sociales, se pueden cometer graves equivocaciones, ¿no?, que hagan torcer el rumbo. Yo creo que esta es una tarea que hacia adelante hay que implementar. Fortalecer la Coordinadora Nacional por el Cambio, dar más espacio a la mujer ahí, dirigentes que vayan surgiendo. Hace un momento hablábamos de la construcción, ¿no? Las obreras de la construcción son una gran cantidad. Hoy fundamentalmente mujeres, sí, después de las migraciones. Sí, son una gran cantidad, ¿no? Y bueno, así como tenemos que ser críticos, pues, por ejemplo, esa mujer blanca que decía Pablo, que en la Garita de Lima hacía eso que él ha relatado, yo también soy crítico a la nueva burguesía aymara, a la burguesía quechua. En la cumbre agropecuaria de Santa Cruz, uno de los sectores más conservadores era el organizado en la CAPO. ¿Qué es la CAPO? Cámara Agropecuaria de los Pequeños Productores de Oleaginosas. Pero la CAPO en realidad son los nuevos burgueses migrantes que migraron hace 20, 25 años y que acumularon capital, ¿no?, que han cambiado la condición de clase y que hoy están
abiertamente alineados a la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAO, ¿no? Que representa a la burguesía tradicional de Santa Cruz. Esas cosas también hay que cuestionarlas, ¿no? Sí. Entonces creo que a partir de eso van surgiendo corrientes conservadoras, retrógradas, que se oponen al proceso de cambio y a su profundización, por cierto, y creo que también hay que ser crítico a esas nuevas corrientes clasistas que están surgiendo en este último tiempo. Estamos para cerrar el programa, pero el último minuto me lo voy a tomar, yo te lo voy a pedir, por favor, pero yo creo que ¿qué memoria construimos, ¿no? Sí, es fundamental la memoria desde la cual construimos, es fundamental este reconocimiento al trabajo impago a las mujeres que sostiene al capitalismo y que no está dentro de la tesis de la Central Obrera Boliviana, que no ha sido discutida por la clase obrera sindical, por nuestros compañeros. Entonces, yo creo que hoy el desafío de la autonomía, de plantearse para profundizar el proceso y para profundizar la ideología, pasa por discutir, por reflexionar cuál es la posición y la condición de ustedes, nuestros compañeros, frente al patriarcado. Porque sobre qué pasa con las mujeres, si vamos a estar en la COP, si vamos a hacer menos o vamos a hacer más, eso lo vamos a resolver nosotras. Pero es importante que la clase obrera trabajadora se pregunte, como nuestros compañeros hombres, cuál es su relación frente al patriarcado y cómo van a hacer la lucha frente al patriarcado. Sí, y porque somos de los pueblos originarios, hijas e hijos, en este caso el feminismo comunitario, hermano, el chachahuarmi es una retórica, pero es una retórica que hoy nos ha servido desde esa memoria para construir y proponer. Es una retórica machista, porque la realidad es otra, pero es un simbolismo que hoy nos ha servido a nosotras para construir el feminismo comunitario, que es esta lucha antipatriarcal. Para entender la comunidad. Desde ahí estamos planteando, desde esa memoria es la comunidad, no desde el socialismo, por decirte, porque estamos en eso de acuerdo, no planteamos. Pero es la memoria de nuestros aylus, aunque sea retórica, la tenemos que irnos, ¿no? Están cortando. Una tenemos cosita, que acabar el programa. Solamente para terminar. Para terminar. Sí, porque no podría irme sin decirlo, ¿no? Yo creo que puede haber un entronque entre un proyecto socialista de la clase obrera y un proyecto comunitarista de las naciones originarias. Yo estoy convencido de eso. Y creo que el planteamiento último que salió de los movimientos sociales hace más de un año, ¿no?, del planteamiento del socialismo comunitario, puede dar lugar a eso, ¿no? Es decir, la Central Obrera Boliviana de hoy no es la misma de hace 10 años, que no entendía el comunitarismo, se cerraba él. Decía, no, ese es tema de los campesinos, ¿no? Y hablaba únicamente de socialismo secas. Yo creo que la COP hoy se está abriendo a lo que es el comunitarismo, y eso es muy bueno, porque por mucho tiempo ignoró o no comprendió lo que era ese comunitarismo. La posibilidad de encontrarnos los últimos segundos, Pablo. Sí, es una retórica o es una utopía. No, retórica. Pero, hermana Julieta, eso no vas a encontrar en el modelo liberal de la sociedad. Es lo que estoy diciendo. No hay, ni por siquiera eso, como idealidad ni utopía. Sí, sí. Tampoco en el modelo socialista, pero aquí sí hay. Sí. Entonces explotemos de la mejor manera con la autocrítica posible. Pero eso es cierto. Es decir, en mi ayllu, mi hilajata no puede estar sin su mujer, y cuando el varón se emborrachó, en cierto sentido, un poquito más de trago, la mujer toma la dirección de la asamblea o una reunión, un acto ritual. Sí. Efectivamente es cierto. Entonces tengo mi trabajo Rugida Multitud, en Totora lo mismo, en varios lados ha ocurrido lo mismo. Pero entonces hay que fortalecer este proceso y una autocrítica profunda en ese sentido. Si lo desechamos, entonces es una especie de simple guerra de sexos y no tiene ningún sentido. Vamos a cerrar el programa ahora sí, apuntando a la comunidad. La comunidad está formada por las mujeres, los hombres, las guarmis, los chachas, y queremos construir otro país, y por eso hay que profundizar el proceso de cambio. Por eso, despatriarcalización ya. Y en París un charanguito, en New York.